Por eso es que sentí de traer esta palabra a la iglesia, porque hay muchos que no toman en cuenta lo grave que es jugar con el pecado. El mundo lo disfruta, pero sufren. Pero en la iglesia hay muchas personas que todavía no le dan no tienen ese entendimiento y juegan, coquetean con el pecado cuando están a solas, cuando están en su habitación con su celular, sus ojos se desbandan. Están haciendo cosas cuando no están en la iglesia, cuando están lejos de los hermanos. Y lo peor de todo es que muchas veces miran al hermano, miran a la hermana para ver cómo está la situación de los hermanos y se sienten justificados, porque quizás los demás hacen lo mismo. Hermanos, la Biblia nos enseña que Pablo dijo unas palabras: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ante Él tenemos que mirarnos. Ante Él es difícil decir estas palabras para cualquiera, en una iglesia, en un auditorio, en donde sea. Pero Pablo sabía la vida que llevaba. Pablo sabía que tenía una relación genuina con el Señor. Pablo amaba a Dios más que a su vida. Y por eso él tenía la valentía y el coraje de decir: imítenme a mí como yo imito a mi Salvador. Bendito sea su nombre. No juegues con el pecado. Coqueteas mucho tiempo con él, estás con un pie allá y otro pie dentro de la iglesia. No hagas eso. No hagas eso, porque vas a terminar mal. Vas a terminar mal y te vas a arrepentir toda tu vida de no haber tomado en cuenta lo que la Biblia enseña, que con el pecado no se juega. Bendito sea Dios. A través de todo el Antiguo Testamento vemos la debacle del ser humano. Vemos al pueblo de Dios teniendo las leyes de Dios, pisoteándolas. Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley y el pueblo ya se murió. Aarón, haznos un becerro. Apostatando inmediatamente de la fe. Vemos a los jueces que Dios levantaba para enderezar los caminos del pueblo, porque el pueblo sufría a causa de su pecado, de haberse olvidado de su Dios. Y sin embargo, levantaba Dios un juez, libraba al pueblo. Cuando moría el juez, el pueblo otra vez apostataba de la fe nuevamente. Y esto fue una constante todo el tiempo. Dios levanta reyes. El pueblo pide un rey, levantan a Saúl. Y Saúl menospreció la palabra de Dios. Él pensaba ser más inteligente que Dios. Y cuando Dios le decía: haz esto, él hacía lo otro. Después Dios se provee de otro rey conforme a su corazón y manda a Samuel a Belén, porque ahí había un tal hombre llamado Isaí que tenía 8 hijos, y uno de sus hijos era un hombre conforme a su corazón, que iba a ser ungido como rey. Suena bonito, un hombre conforme a su corazón. Pero saben, este hombre conforme a su corazón adulteró y embarazó a una mujer que no era suya, y después, para encubrir su pecado, es el autor intelectual, mandó una carta con indicaciones a Joab, el general del ejército, para que vea la manera de que maten a Urías Geteo. ¿Quién era Urías Geteo? El marido de Betsabé. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Después viene el hijo de David. ¿Cómo se llamaba? Salomón. Un joven que cuando recibe la posta, el reinado de su padre, empieza con humildad, empieza con perfil bajo. Dios se le revela en un sueño: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él pide sabiduría y entendimiento para poder gobernar un pueblo tan grande, porque él se sentía incapaz. Y a Dios le agrada esta petición. Y Dios comienza a tratar con él, le da todo lo que le pidió y le dio muchas más cosas. Le dio fama, le dio gloria, le dio riquezas.
Un hombre tan sabio como él, que llamaba la atención de los reyes de las naciones. Todo el mundo quería ir a verlo. Era como esos ídolos actuales de ciertas músicas que la gente viene de otros países cuando hay un concierto acá para verlos. Las multitudes iban a verlo, iban a escucharlo y quedaban maravillados porque era un hombre realmente sabio. Salomón tuvo una relación muy íntima con Dios. Fue un hombre que comenzó muy bien, pero dice la Biblia que pasados los años, cuando ya tenía su edad, comenzó a fabricarle dioses a sus mujeres. ¿Cuál era el tema? Que él tenía 700 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Solo 1000, 1.000.000, nada más. Increíble. Y dentro de las 1000 mujeres habían mujeres de diferentes naciones, de todas las naciones. Cuando él está ya anciano, ellas le comienzan a pedir que las engría. Hazme mi ídolo, mi nación, hazme a Moloch, hazme a Aser, hazme a esto. Y él comienza a hacerles sus ídolos a todas sus mujeres. Imagínate cuántos ídolos habrá hecho. Apostató de la fe. Apostató terriblemente de la fe. Como un hombre que tuvo tal relación con Dios, que Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé, y ese Dios le da todo eso, puede terminar en esa condición. Por eso te digo una vez más, no juegues con el pecado, porque nuestra naturaleza fue devastada por el pecado. No solo la creación, los climas cambiaron, la tierra ya no producía el 100%. Nuestra naturaleza fue dañada terriblemente. Y por eso el hombre nace con la tendencia al mal. Los niños desde pequeños se están peleando. Son egoístas, son bochincheros, ¿o no? ¿O todos tus hijos son unos angelitos? Tenemos la tendencia al mal. Por la herencia de Adán y de Eva, el pecado de nuestros padres contaminó toda la creación. Y el hombre nace ya defectuoso, con inclinación siempre a hacer el mal. Yo lo he experimentado, creo que tú también, creo que todos nosotros lo hemos experimentado. Nadie salió del vientre de su madre con alitas volando por ahí. Salimos, hemos tenido una vida, hemos tenido un pasado, sabemos lo que hemos hecho. En muchos casos nos avergüenza contar todo lo que hemos hecho. Hay cosas que sí, ligeramente las podemos contar, pero hemos hecho cosas terribles, ¿o no? Pablo, un hombre de Dios, un hombre de Dios. Pablo comienza a enseñar a la iglesia cosas que la iglesia tiene que saber. Y comienza en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. ¿Cuántos saben que tu viejo hombre fue destruido juntamente con Cristo? ¿Qué significa eso? Yo sé que hay muchas personas que no lo saben, no lo entienden, pero dicen amén por si acaso. A través de todo el tiempo, 31 años en el ministerio, me he tomado con muchos, me he encontrado, he atendido muchos hermanos y hermanas que no han entendido estas cosas. Porque decían, muchos se fueron al mundo, muchos se apartaron diciendo, en ese tiempo, pastor, me decían, yo no quiero ser hipócrita. Yo tengo deseos de pecar, no puedo llevar una doble vida. Porque nunca se les enseñó la batalla interna que tenemos que librar. Nunca se les enseñó que el espíritu y la carne están librando una batalla para que cada uno no haga lo que quiere. Nunca se les enseñó estas cosas y simplemente la ignorancia los hizo volver atrás. Pero es necesario que la iglesia sepa estas cosas. Pablo lo dice y lo repito, sabiendo esto, asumiendo que lo sabemos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, lo tienen claro, ¿verdad? Cristo tomó nuestro lugar, donde tú deberías estar. Él tomó ese lugar.
Nosotros merecíamos ese juicio, la ira de Dios sobre nuestra vida. Y le imputamos nuestra maldad, nuestra iniquidad. Y Él nos imputó su justicia a nosotros. Él tomó tu lugar en la cruz. Él pagó el precio que debías pagar tú y que era impagable. Bendito sea su nombre. Por eso cuando mires la cruz, cuando pienses en la cruz, no veas el Cristo de Cristo, el rostro de Cristo siempre. Mira el tuyo, ponlo ahí. Porque tú también fuiste crucificado juntamente con Él. Gloria a Dios. Es la única manera que tú puedas salir de la esclavitud del pecado. Tienes que entender, tienes que comprender estas cosas. Tu viejo hombre fue crucificado. ¿Cuál era tu viejo hombre? La vieja mujer. ¿Qué hacías los fines de semana? A la cantina. ¿Qué hacían los fines de semana mis hermanas? Se iban a que le lean las cartas. Se iban a que le hagan cualquier cosa, practicando todo tipo de pecado, el chisme, la maldad, la iniquidad. Todo eso era lo que el viejo hombre hacía. Unos iban a los casinos, cobraban, se iban a los casinos para ganar algo y resultaban llegando a casa casi sin pantalones. Ese estilo de vida era el que el viejo hombre hacía en nosotros. Estábamos habituados a ese estilo de vida pecaminoso. Pero ese viejo hombre fue destruido cuando Cristo tomó nuestro lugar. Tenemos que considerarnos que nosotros estamos también en esa cruz, porque Él tomó nuestro lugar. Gloria al Cordero de Dios. Y Pablo lo explica en Gálatas 2:20 con unas palabras más claras. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Pablo lo comienza a explicar de una manera tan natural, tan sencilla, para que podamos entender. Yo te pregunto, ¿tú fuiste crucificado? No, físicamente no. Pero entendiendo que Cristo tomó nuestro lugar, sí. Y Él comienza a declarar estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Le enseña en sus epístolas a la iglesia: entiendan, estamos crucificados con Cristo. Y continúa diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo ha muerto, ahora Cristo vive en mí. Cristo vive su vida a través de la mía. Bendito sea el Señor. Pero Pablo, para que entienda mejor la congregación, la iglesia, le dice: pero lo que ahora vivo en la carne, porque obviamente la gente lo miraba a él, tenía el rostro de Pablo, no tenía el rostro de Cristo. Pero sigo vivo, me siguen viendo, soy Pablo, pero Cristo vive en mí. Pero lo que ahora vivo en la carne, les explica, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que me ven vivo, les decía, yo vivo ahora en la fe en el Hijo de Dios. No vivo la vida de Pablo, vivo la vida de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Cuántos nacieron de nuevo un día? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos siguen viviendo su vida? Diga aleluya. Ahí está el tema. Tienes que dejar que Cristo viva en ti. Bendito sea su nombre. Pero es ahí donde viene esta batalla que tenemos. Siempre el yo quiere figurar, quiere estar ahí. No, Cristo no, para ciertas cosas. Y ese es el problema por la cual la iglesia no testifica en la dimensión que debería testificar.
Porque la gente debería verlos a ustedes, a nosotros, a todos los que estamos aquí, a los pastores, a todos ustedes, y que reflejemos a Cristo con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestras palabras. Tenemos que ser reflejo de su gloria. ¿Saben lo que Dios ha hecho? Al ver la impotencia del ser humano desde la creación, desde su caída, Dios envía a su Hijo, muere en la cruz, pero era santo, resucita al tercer día. Y Jesús les dice: ¿saben qué? Yo me voy, pero tranquilos, no los voy a dejar huérfanos. Enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Les estaba hablando del Espíritu Santo. Y les dice: por si acaso después de su muerte y resurrección está unos días con los discípulos, no vayan a testificar de mí. Esperen un poco, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, de la cual les hablé, porque serán todos bautizados con el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Y los discípulos obedientes estaban en el aposento alto orando, clamando, buscando el rostro de Dios. Y de repente llega la visita, llega la promesa, el Espíritu Santo de Dios. Y Pedro, que hacía unos días había negado a su Señor conocerlo, se levanta. Era otro Pedro. Ya no era el Pedro que confiaba en sus fuerzas ni en su fortaleza. Ya era un Pedro que tenía a Dios dentro de él. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Y ese día Pedro se gana casi 3,000 almas. A la siguiente semana 5,000 almas. En 15 días habían más de 8,000 almas en la iglesia de Cristo. ¿Cuál era la diferencia? Que el hombre trató de agradar a Dios siempre con sus propias fuerzas y fracasó. Yo tuve un proceso de esa etapa en mi vida también. Antes de conocer el Evangelio, yo quería hacer cosas buenas en mi vida, pero no podía. Planificaba todo y me daba de cara. Quedé frustrado. Gracias a Dios, Cristo intervino. Bendito sea su nombre.